Había una vez una mujer que estaba a punto de vivir uno de los acontecimientos más aterradores de su vida. Bailey pertenecía a una distinguida familia encargada de diseñar joyería y luego de vivir 10 años con su esposo Yukai, quisieron realizar una fiesta de aniversario. A la boda asistieron Suyu y Mochen, una pareja joven. Suyu había sido amigo universitario de Bailey. Aunque hacía bastantes años que no se veían, el reencuentro en plena fiesta de aniversario les permitió presentarse formalmente a sus respectivas parejas. Yukai por su parte ya conocía a Mochen desde antes, pues ambos pertenecían a reconocidas familias dedicadas al diseño de joyería. No pasó mucho tiempo hasta que se descubrió la verdadera personalidad de Yukai, pues con descaro le propuso tener un encuentro más cercano entre comillas, al rascar la palma de la mano. Yukai entendió el gesto que ella le había hecho, así que estuvo esperando el momento. Antes de que empezara toda la ceremonia, Mochen le escribió a Yukai para que la siguiera. Este no le tembló el pulso para engañar a su esposa y decirle que iría a ver a unos amigos, siendo ese el momento en que iría tras Mochen, hasta que llegaron a una habitación privada donde comenzaría su acción y todo el descaro del mundo. Después de mucho tiempo, Bailey decidió buscar a Yukai y lo encontró siéndole infiel. Más tarde se reveló que fue Mochen quien le envió la ubicación para que los descubriera. Aunque Bailey estaba destrozada, no permitió que su amiga lo expusiera, prometiendo encargarse ella misma. Sin embargo, justo cuando iba a hacerlo enfrente de todos, los recuerdos felices con él la hicieron titubear. Mochen aprovechó este instante para prender fuego, y así poder distraer a los demás. Mientras todos salían del recinto, Mochen le confesó a Bailey que solo hizo eso para ver cómo reaccionaba, porque su deleite estaba en verla pasar por ese momento doloroso. Bailey decidió no guardarle rencor y también se fue. Como Suyu las vio hablar, Mochen le reveló su traición. Aún así, Bailey se subió a un bote solo para arrojarse en medio de un gran lago debido al profundo dolor que sentía. Al mismo tiempo que sucedía, Mochen la observaba con maldad, pero fue en ese instante que alguien la empujó hacia el agua y por arte de magia ambas chicas cambiaron de cuerpo, siendo una gran sorpresa cuando recuperaron la razón y la conciencia. Bailey en el cuerpo de Mochen despertó confundida y sin entender qué estaba pasando. Así que al salir a caminar por el hospital se cruzó con la habitación en la que estaba su cuerpo y posiblemente el alma de Mochen. Cuando ella entró se encontró con Yukai, que no se mostraba nada afligido por ver que su esposa estaba en coma, lo que realmente enfureció a Bailey, provocando una fuerte discusión entre ambos. Bailey se bajó al lobby del hospital donde se encontró con su amiga Cha. Aunque como ella solo vio el cuerpo de Mochen, la insultó por ser una rompehogares. Bailey intentó revelarle quién era, pero por más que lo intentó, su mente se nubló y terminó desmayándose. Cuando recobró la razón ya estaba de regreso en el cuarto del hospital junto a Suyu. Él estaba enojado por obvias razones y comenzó a discutir con ella. Una vez que Bailey intentó explicarle todo, nuevamente apareció el dolor en su cabeza que no la dejaba hablar. Suyu pensó que se trataba de un engaño para darle lástima, así que le dijo que dejara de fingir. Una vez le dieron de alta, Bailey fue a la casa de Mochen donde la esperaba Suyu, que por alguna razón la trató con mucha gentileza. Hasta le robó un beso, dejando muy confundida a Bailey. No fue hasta que él la llevó al cuarto en lo que parecía ser una escena subida de tono. Sin embargo, resultó ser que Suyu estaba actuando y la regañó porque parecía que hubiera olvidado que en la sala ellos eran espiados, ya que tenían una relación por conveniencia. Una vez que Suyu se fue, Bailey intentó destruir el rostro de Mochen al recordar las palabras que le había dicho días atrás. A la mañana siguiente, ella quiso ir a ver cómo seguía su verdadero cuerpo, ya que aún seguía dormida. Una vez allá, ella volvería a discutir con Yukai porque él se mostraba cariñoso con ella. Más tarde, cuando regresó a casa de sus padres, su madre y hermana se extrañaron al oírla hablar con más respeto, justo en el momento que ella era regañada por su padre, quien la presionaba para que no arruinara la oportunidad con Suyu. Yukai apareció y le ofreció al padre de Mochen unir sus compañías, aunque fue rechazado de inmediato. Luego de la pequeña reunión, Bailey habló con Yukai nuevamente, aunque esta vez el tipo resaltó que ella había cambiado demasiado después del accidente. Más tarde, ella regresó a su casa y al estar junto a Suyu, le preguntó si acaso todas las relaciones eran por conveniencia y solo había intereses de por medio. Conociendo que él estaba enamorado de su auténtica versión, le preguntó si acaso sus sentimientos eran falsos, aunque él se negó a responder. Esa noche Bailey tuvo una crisis al imaginar el alma de Mochen. El tormento fue tal que la pobre no pudo dormir bien, incluso le sobrevinieron náuseas. Por la mañana, Yukai la llamó para que se reunieran en el hotel, donde solían verse para sus infidelidades. Bailey se dio cuenta lo miserable que era ese tipo, pues estaba feliz creyendo que el cuerpo de Bailey pronto pasaría a mejor vida y ahora que no estaba comprometido quería proponerle matrimonio a Mochen. Ella se indignó por lo descarado que era y lo mordió cuando trató de propasarse. Devastada, arrojó el anillo que él le había hecho, mientras recordaba el discurso de amor que ambos se habían dicho la noche que se comprometieron.
Al regresar a casa, ella volvió a tener una pesadilla con Mochen, quien le preguntó si se estaba divirtiendo. Desesperada, Bailey intentó hablar de nuevo con Cha en la cafetería donde trabajaba, pero el resultado fue el mismo. Cha la llamó bandida y ni siquiera le sirvió café pese a su amabilidad. Le advirtió que la destruiría tanto a ella como a Yukai si su amiga no despertaba, amenaza que Bailey no discutió. Al irse dejó una caja con el regalo que Cha había deseado para su cumpleaños, un gesto que la dejó profundamente desconcertada. Bailey quiso saber más sobre la vida de Mochen, por lo que acudió al psicólogo, quien le contó que padecía de amnesia selectiva, además de que había vivido un infierno en casa por culpa de su madrastra. Ella decidió convertirse completamente en Mochen, por lo que esa tarde pasó al estudio de Suyu, descubriendo que él trabajaba en una pulsera que tiempo atrás intentó regalarle a la verdadera Bailey. La idea que ella tenía era hacerle la vida imposible a Junkai, lo que le pareció detestable a Suyu, pues creía que lo estaba desechando, ahora que ya no le servía. Sin más opciones, ella fue a hablar con Junkai para asustarlo y obligarlo a que mantuviera vivo el cuerpo real. Al día siguiente, Suyu notó que la pulsera en la que estaba trabajando ya no estaba, pues Bailey se la había llevado el día anterior. Como había sido la única que estuvo ahí después de él, rápidamente la llamó para que se la devolviera, aunque ella se negó a hacer esto y la usó para chantajearlo. En medio de esto, la hermana menor de Mochen le escribe a Suyu para quedar y merendar, todo con la intención de descubrir si la relación que tenía con su hermana era verdadera. Al mismo tiempo, Bailey fue a almorzar con Junkai, quien le informó que pronto firmaría un contrato con el señor Feng, un maestro en la joyería. La noticia la tomó desprevenida, aún así fingió estar feliz por él. De regreso con Suyu, este estaba teniendo una merienda con la hermana de Mochen y no tardó en demostrarle que no conocía mucho sobre ella, lo que hizo que la chica se extrañara. Por esta razón pensaba ir a fastidiar a Bailey. Bailey estaba lidiando con la idea de que Junkai lograría una firma muy importante para su negocio, y como Suyu no quería involucrarse en su vida, ella decidió arruinarle los planes a Junkai por su propia cuenta. Así que con mucha astucia fue a la cafetería donde trabajaba la esposa del señor Feng y no tardó en ganarse su confianza, solo con el fin de acercarse a su esposo. El día en que ella había quedado para merendar con la señora Feng, Suyu se apareció con la idea de convencer al señor Feng de tener una colaboración a cualquier costo, aunque el señor lo había rechazado en incontables ocasiones. Ahora Bailey lo presentó como su novio y prometido, lo que fue del agrado de la esposa de Feng. A pesar de no llegar a un acuerdo, Bailey ideó un plan para convencerlos, pero eso sí, le dejó en claro a Suyu que no iba a intervenir si no estaba dispuesto a ayudarla. La primera parte de su plan consistía en invitarlos a comer y ganarse su confianza. Los señores se extrañaron de que Suyu no hubiera asistido, por lo que Bailey tuvo que inventar una excusa. En ese instante, Suyu entró al restaurante y pudieron cenar con los señores. Sin embargo, la hermana de Mochen estaba haciéndolos quedar mal, por lo que tuvieron que fingir que se amaban de verdad con un beso. Gracias a esta situación, Suyu le confirmó que lo ayudaría a derrotar a Junkai. La hermana de Mochen invitó a Bailey a cenar y le advirtió de que si no se presentaba armaría un escándalo con Suyu. Como estaba acorralada, tuvo que asistir sí o sí, llevándose la sorpresa de que su hermana había reunido a 3 hombres a los que ella le había arruinado el matrimonio o la vida. En el lugar también aparecieron las esposas de los tipos y una de ellas estuvo a punto de golpear a Bailey por defenderse de los insultos. Afortunadamente, Suyu evitó esto y se la llevó. Bailey quedó muy impresionada por esta situación, incluso se inquietó al pensar que se había enamorado de ella, por lo que más tarde le escribió para que no pensara en otra cosa y solo se vieran como aliados en su plan. A la mañana siguiente, ella iba a reunirse con el señor Feng y su esposa, pero antes de llegar recibió una llamada urgente de su padre. Como seguía presionándola para casarse con Suyu y lograr que firmara el contrato de alianza, ella le aseguró que Suyu estaba dispuesto a hacerlo. Aunque la noticia no le cambió la expresión de su padre, al menos le hizo prometer que le daría un lugar en la compañía si todo salía bien con Suyu. Después de la conversación, Bailey llegó a su reunión con los señores Feng, en la que también estaba Suyu. Cuando él la vio, quedó encantado por su belleza. Como la estaban esperando desde hace un rato, los 4 pudieron seguir con lo que tenían planeado, que era algo así como un paseo en parejas y luego un almuerzo, donde Bailey seguía reforzando la imagen de su relación con Suyu ante los señores. Una vez terminaron el recorrido, Bailey le pidió a Feng que no firmara el contrato con Junkai, algo que él ya había considerado, al creer que fue muy apresurado con la decisión, por lo que al día siguiente lo llamó temprano y canceló el acuerdo. Antes de que los chicos se fueran, la señora Feng le regresó a Bailey la pulsera que había mandado a componer, que luego le entregaría a Suyu para que se la diera a su amada. Por otro lado, Junkai no se quedó de brazos cruzados e intentó manipular a Mochen para que estuviera de su lado, pero como esto no funcionó, le advirtió que si no lo ayudaba, le dejaría saber a su papá que había usado su empresa para transferir dinero, por lo que ella tuvo que aceptar.
En una mañana, Bailey pasó por el hospital para revisar cómo seguía su cuerpo, cuando se topó con el brazalete que le había regalado a Suyu. No pudo quedarse mucho tiempo ahí, porque Cha llegó y para evitar un conflicto prefirió irse. Al salir se dirigió donde su psicólogo para conocer más sobre la enfermedad que padecía Mochen. Justo después de esto su padre la llamó para informarle que tendrían una cena con ella y Suyu para convivencia familiar, alegando que no lo habían hecho desde que se comprometieron. Dicho el caso, el comienzo de la cena fue muy incómoda porque la madrastra y la madre de Mochen no paraban de hablar mal de ella y hacer comentarios inapropiados, hasta que en un punto Suyu las detuvo para defender a Bailey y retirarse de la mesa para ir al baño entre comillas, aunque realmente aprovechó para husmear en la computadora del padre de Mochen. Como se demoró bastante, primero enviaron a Bailey para que lo buscara, quien lo descubrió pero se mantuvo en silencio hasta que su madrastra fue también para buscarlos, de modo que Bailey tuvo que actuar como si estuviera en un punto romántico con él para que no los descubrieran. Después de cenar, Suyu le revela a Bailey que su intención era infiltrarse en la compañía familiar, pues habían sido los causantes de que la joyería de sus padres desapareciera, y como consecuencia de eso perdió tanto a su madre como a su padre. Él sabía de lo ambiciosa que era y cómo buscaban adueñarse de la empresa, por tal motivo se comprometió. Durante la cena, Suyu y el padre de Mochen habían acordado llevar a cabo la firma de la cooperación entre ambas compañías. Sin embargo, al evento llegó Jung Kai, quien llevándose a Bailey lejos de la vista de todos y le dio un buen guamazo, o sea, la atacó. Aunque en esta ocasión había una cámara de seguridad, él bajó el tono y comenzó a rogarle que no lo dejara, alegando que tenía el poder para acabar con Bailey con una sola orden. Suyu se acababa de dar cuenta que ella no estaba, así que fue a buscarla, encontrándola en el momento en que Jung Kai mencionó lo de Bailey. Él se enojó bastante y en medio de la conferencia de prensa anunció que ya no haría ninguna colaboración. Por causa tan alarmante del anuncio, Bailey quiso preguntarle a Suyu el motivo por el que había cancelado la colaboración de su padre. Él simplemente la miró con rabia y deseó no haberla conocido nunca, aunque no desistió en ese momento y se le cruzó cuando intentó irse en coche. Sin embargo, Suyu le aclaró que solo era una relación por conveniencia, la cual podría romperse fácilmente sin alguna condición. No contenta con esto, el padre de Mochen la regañó severamente por haberle causado semejante vergüenza delante de tanta gente, quienes ahora consideraban el incidente como un modo desesperado para ganar fama. Ella le explicó que no sabía la razón real por la que Suyu decidió cancelar todo, y otra vez volvieron a salir las arpías de la madrastra y su madre, que no dejaban pasar una oportunidad para hacerla quedar mal ante su padre. Le preguntaron si eso no tenía algo que ver con su relación. Después de todo, también iban a anunciar su compromiso en esa conferencia. El señor no quiso oírla más y al estar decepcionado de su hija, la echa de la casa. Una vez que Bailey regresó a su casa, intentó comunicarse con Suyu porque aún estaba desconcertada y creía que a lo mejor se trataba de un malentendido. No obstante, él ignoró sus llamadas ya que planeó irse a ver con Jung Kai al día siguiente y solicitarle una colaboración, siempre y cuando le entregara el poder para decidir sobre la vida de Bailey. Jung Kai no quiso en un comienzo, pero la oportunidad de trabajar con Suyu y el padre de Mochen logró convencerlo, por lo que una vez acordaron esto, los dos fueron a presentarse ante el padre de Mochen para proponerle el acuerdo, algo que no convenció al señor, hasta que Suyu prometió hacerse responsable de todos los problemas. Una vez que Bailey fue a reclamarle a Suyu por haber hecho algo que la decepcionó bastante, él la echó de su edificio. Como ella sentía algo por él, fue al bar de Cha para ahogar sus preocupaciones, y en el momento en el que la estaban sacando por estar bastante tomada, Bailey dijo algo que hizo que Cha recordara el pasado. Una vez que recobró la razón, Bailey fue a visitar su cuerpo deseando que todo fuera una pesadilla. En ese preciso instante recibió una llamada en la que era citada para una cena familiar con Suyu y Jung Kai. La madrastra y la hermana de Mochen estaban maquinando un plan para darle un veneno durante la noche, dándole a beber un vino con algo, al que era alérgico el cuerpo de Mochen. Durante el momento de la cena, el ambiente se puso incómodo, pues Jung Kai intentó propasarse con Bailey, gesto que Suyu alcanzó a notar. Ella no soportó ese trato y fue al baño a tomar algo de aire. Jung Kai decidió seguirla y seguir haciendo eso, pero afortunadamente Suyu logró que los dos salieran del baño antes de que pasara algo peor. Una vez que regresaron a la mesa, todos comenzaron a hacer un brindis por la colaboración y por su futuro. Ahora, un zumbido retumbó en la cabeza de Bailey y tuvo que irse. Suyu, preocupado por ella, la siguió y fue quien se dio cuenta de que se había desmayado. Alarmado, la cargó y la llevó hasta el hospital, donde la atendieron y por un momento parecía que había regresado a su cuerpo. No obstante, todo resultó ser un sueño. Cuando despertó no demoró mucho en caer desmayada por culpa de la alta fiebre, pero para su suerte Suyu se quedó todo el día y también la cuidó durante toda la noche, recordando una ocasión en la que cuidó a Bailey.
Ya sería hasta por la mañana cuando Bailey despertó y Suyu le daría algo de comer. En ese instante Junkai apareció porque quería hablar de negocios con Suyu. Ellos se fueron a un lugar más privado y tuvieron una discusión, pues Junkai se burló de él al decirle que aunque le pasara la potestad de decidir si Bailey vivía o no, él seguiría siendo el esposo de ella. Después de todo, a Bailey le dieron de alta, mientras se preguntaba por qué Suyu decidió colaborar con alguien como Junkai, así que más tarde pasó por la oficina de Suyu, quien al haberse desvelado no pudo acabar el diseño en el que estaba trabajando por haberse quedado dormido. Una vez que su secretario lo despertó, Suyu se fue de la oficina. En ese preciso instante Bailey llegó y descubrió que el diseño en el que Suyu trabajaba era demasiado parecido a uno que ella había hecho hace años atrás. Suyu estaba buscando los dibujos de los viejos diseños que Bailey había hecho, así que fue al bar de Cha para preguntarle amablemente si acaso ella los había tomado. Aunque ella negó tenerlos, le dijo que jamás se los daría. Mientras tanto, Bailey había regresado a su casa, donde era esperada por Junkai, quien le insistía en que dejara a Suyu para que ellos pudieran consolidar su relación. Como Bailey lo rechazó y lo trató de inhumano, él se enojó y le reprochó haberlo engatusado hasta hacerlo dejar a su esposa. Como ella volvió a tratarlo de lo peor, él le gritó diciendo que de ser así, no la aceptaría por más que le rogara. Suyu estaba en el hospital junto al cuerpo de Bailey cuando todas las funciones de este cayeron por culpa del coma. Por consiguiente, tuvieron que llevarla al quirófano y esperar hasta que Junkai aprobara la operación. Pero como quería que ella pasara mejor vida, se negaba a aceptarlo, alegando que esta tenía solo un 20% de probabilidades de salir bien. Suyu molesto le insistía en que firmara, por lo que Junkai quería hacerlo responsable si algo le pasaba a su esposa. En ese momento de duda, Bailey llegó y convenció a Suyu de que insistiera, aferrándose aunque fuera a un 1% de probabilidad, palabras que le recordaron a un tiempo que pasó junto a la verdadera Bailey. Por esta razón le advirtió a Junkai que si se negaba cortaría toda cooperación entre ellos, por lo que al no querer perder su alianza con el padre de Mochen accedió a firmar, pero como Junkai era un tipo despreciable que no dejaba de insultarlo, Suyu terminó golpeándolo satisfactoriamente. Sin embargo, en ese momento salió el doctor del quirófano e informó que la cirugía había sido un éxito, asegurando que era probable que ella despertara pronto. Bailey descubrió que Suyu estaba enamorado de su verdadero yo, sintiendo lástima de no haberlo sabido mucho antes, además de no poder decirle nada mientras estuviera en ese cuerpo. Después de intentar ganarse la confianza del padre de Mochen, Junkai fue al hospital donde se encontró con Bailey y por poco se sobrepasa. Pero afortunadamente Bailey fue rápida y logró grabar todo lo que pasó en la habitación, así como la confesión de Junkai por querer mandar al más allá a su esposa. Al final ella lo apartó diciéndole que hicieran eso en un lugar más privado. Una noche Suyu acompañó a Bailey a tomar vino y le contó desde cuándo sentía algo por su verdadero yo, conmovida al oír que él había sido un cobarde por no declararse cuando tuvo la oportunidad. Ella respondió que estaba enamorada de alguien capaz de dejarlo todo por seguirla, haciendo referencia a él. Luego de esto, Bailey fue a la casa de Junkai como prometió y dejando que él se pasara de romántico lo llevó al cuarto. Pero antes de que pasara algo, Cha llegó y fingió que intentaba exponer la infidelidad de Junkai. En ese momento, Bailey aprovechó para robar entre comillas su libro de diseños, porque le prometió a Suyu que lo conseguiría. Una vez lo obtuvo, se fue de la casa y le encargó a Cha que se lo entregara a Suyu. Resulta que horas antes Bailey le dijo a Cha lo que pasaría en la noche y pidió su ayuda. A la mañana siguiente, Suyu fue a la oficina de Junkai para presentarle los nuevos diseños, lo que permitió que presentaran sus proyectos al público. Sin embargo, después de que Suyu presentó los diseños a sus nuevos socios, Cha irrumpió en el lugar para decir que los mismos habían sido plagiados, demostrando que pertenecían a Bailey. En medio del alboroto, Suyu confesó todo y le adjudicó todo el crédito a Bailey, lo que hizo que Junkai perdiera los estribos y en un acto de desesperación trató de convencer a todos que él no sabía nada de eso. Además de excusarse diciendo que Bailey era su esposa y que no tendría nada de raro que él usara sus diseños debido a la condición en la que estaba. Fue en ese instante que Bailey puso a reproducir el audio que grabó días atrás en el que él gritaba que podría ponerle fin a la vida de su esposa. Junkai trató de quitar el audio, aunque ya era tarde. Las imágenes de su infidelidad salieron a la luz. Y al ver el rostro de Mochen podía ver el fantasma de Bailey, sumado a la presión de la prensa en la que pedían una explicación, lo que hicieron que perdiera la cabeza. Todo había sido un plan orquestado por Bailey, Suyu y Cha, así que una vez que lograron su cometido, todo parecía indicar que el control sobre el cuerpo de Bailey quedaría en manos de Suyu. Lo peor ya había pasado. Mientras Bailey y Suyu miraban las estrellas, él le confesaba que nunca se le declaró a la verdadera Bailey, porque creía que tendría tiempo. Ahora él se quebró y lamentaba no haberlo hecho cuando pudo, porque ahora casi seguro que jamás podría decirle.
Una vez que Suyu se quedó dormido, Bailey por poco le robó un beso, sin embargo se contuvo y prefirió dárselo en la frente, prometiéndole que le pagaría toda la ayuda que le prestó para derrotar a Yunkai. Por esta razón, ella fue a casa del padre de Mochen, donde obviamente fue tratada como una descarada y con desprecio al haber manchado el nombre de su familia. Ella aclaró que solo pasaba a buscar unas cosas y de inmediato se iría, pero realmente aprovechó el descuido de todos en la casa para colarse en la oficina de su padre para robar información de su computadora, que después le daría a Suyu, aunque en el proceso casi resultó atrapada por su hermana menor. Después, el padre de Mochen consideraba aprovecharse de que la empresa de Suyu estaba mal ante el ojo público para quitarle proveedores y meter su empresa en el mercado. En ese momento Suyu llegó a la oficina y a pesar de que el señor mostró su descontento con su presencia, Suyu comenzó a contarle la historia de un hombre inocente al que señaló de vender falsificaciones. Asimismo le mostró las pruebas de cómo maquinaron todo para sacarlo de la competencia y el mercado. El padre de Mochen se sentía indiferente al respecto, hasta que Suyu reveló que él era hijo de aquel hombre. Aún así, el padre de Mochen fingió no tener ningún temor al respecto. Fue entonces que Suyu le dio una advertencia más fuerte, pues entre las pruebas había una que incriminaba a su reciente esposa. Por consiguiente, el padre de Mochen se vio obligado a romper toda relación con su esposa por más que ella le rogó. Él la tachó de inútil por no haber sabido ocultar sus maldades. No obstante, Suyu le dejó claro al padre de Mochen que debía tener cuidado si quería evitarse problemas. Con esto resuelto, Suyu también decidió poner fin al acuerdo que tenía con Mochen, así que pasó por la casa a llevarse todas sus cosas. Antes de que Suyu se fuera de la casa, él y Bailey tuvieron una cena, donde ella le preguntó nuevamente si de verdad valía la pena pasar toda la vida aferrado a la mujer que amaba, aunque significara rechazar su propia felicidad. Todo esto con la esperanza de comenzar una verdadera relación con él. Sin embargo, Suyu decidió mantener esto como simples amigos, que posiblemente no volverían a reunirse para nada. Así pasaron un par de días. Suyu había pausado las operaciones en su empresa hasta que volvió a encontrarse en el hospital con Bailey. Ella le contó que dejaría a su familia porque no sentía que perteneciera a ese lugar, además de querer tener un nuevo comienzo. La aparente paz que había ganado pronto sería alterada, pues una noche el cuerpo de Bailey, donde estaba el alma de Mochen, despertó, aunque ella parecía no recordar nada. Por la mañana, Bailey fue a la casa del padre de Mochen para renunciar a toda relación con ellos. Él le preguntó con rabia si estaba pensando en dejar todo atrás solo por seguir a un hombre. Justo ahora, desde el hospital llamaron a Suyu para informarle que el cuerpo de Bailey había despertado. El emocionado llamó a Bailey para contarle lo que resultó ser un impacto devastador. Cuando llegaron al hospital encontraron a los paparazzi sofocándola con preguntas por todo lo que había sucedido en su ausencia. Suyu se enojó y los echó del lugar para que dejaran de molestar. Mochen, que ahora estaba en el cuerpo de Bailey, quedó en shock al ver que su verdadero cuerpo estaba enfrente de ella. Suyu trató de hablar con Mochen, aunque ella empezó a tener una fuerte jaqueca al intentar recordar las cosas del pasado, sintiendo demasiada confusión por no entender qué pasaba. El doctor les explicó que se trataba de una amnesia psicógena, por lo que no tendría recuerdos de nada, al menos temporalmente, y que algún suceso impresionante podría ayudarla. Por esta razón, Suyu trató de hacerla recordar al mostrarle el brazalete que le había regalado tiempo atrás, pero Mochen no parecía recordar nada. En un momento, Bailey y Mochen quedaron solas, entonces Bailey trató de preguntarle si sentía que era alguien más, así que Mochen armó un escándalo para llamar a Suyu. Ya por la noche la dieron de alta, y luego de que Cha le ayudara a arreglar todo, Mochen revela que sí era consciente de esto, y ahora que Yunkai había perdido todo, debía seguir con su nueva vida. Como Mochen siguió con su farsa, Suyu y Cha, movidos por sus emociones y la inocencia de creer que habían perdido la memoria, quisieron contarle un poco de sus logros antes del accidente, aunque Bailey no creía en su farsa y estaba segura de que Mochen estaba controlando el cuerpo, pues la engañó haciéndole creer que no estaba usando bien su mano dominante. Por esta razón trató de convencer a Suyu de que no confiara en ella, pero no resultó. Irónicamente hizo que él empezara a verla con molestia. Aún así, Bailey no se iba a rendir hasta detenerla, por eso le invitó a cenar un plato que tenía champiñones, haciendo que inconscientemente Mochen lo sacara del plato. Cuando Bailey la confrontó por eso, Mochen se excusó diciendo que nunca le habían gustado. Como ya no podía seguir engañándola, le preguntó directamente cuál era su objetivo. Mochen dejó de fingir y le respondió que no había nada en particular, solo quería gozar de las cosas que tenía en ese momento. Justo en ese instante, Suyu llegó al restaurante, así que Mochen aprovechó para provocar a Bailey e iniciar una discusión para quedar como una perjudicada delante de él y que éste se enojara con Bailey. Una vez regresó a su casa y después de despedirse de Suyu, Mochen estaba dispuesta a destruir el imperio de su familia. Sin embargo, no podía hacerlo sola, y ahora que Yunkai estaba desaparecido, necesitaba a otro hombre que le ayudara en sus malvados planes. Por esta razón, en la mañana siguiente fue donde su psicólogo para hablar de cómo los médicos no pueden revisarse a sí mismos. De igual forma, un psicólogo no puede autocurarse.
Mochen empezó a hacer cosas que confundieron al pobre hombre, pues recordaba que Mochen las hacía cuando estaba en su cuerpo. Ella siguió engatusándolo, incluso le puso la corbata de una forma más tentadora, y este fue el catalizador que le confirmó al psicólogo que estaba hablando Mochen. El shock fue tan grande que se desconectó de la realidad por un buen rato. Al recobrar la razón, el psicólogo le mencionó que no tenía las condiciones para vencer a la familia Ning, ya que no tenía Yungai ni su verdadero cuerpo. Mochen solo respondió que al menos lo tenía él, y con eso, según sus palabras, el espectáculo acababa de comenzar. Convenientemente, el psicólogo tenía el caso de la mujer que empujó a Mochen el día del accidente, además de confesarle que la detestaba porque había usado a su hermano tiempo atrás, pero lo dejó una vez que no lo necesitó más, lo que provocó que el hombre cayera en una gran tristeza y decidiera poner fin a su vida. Mochen se alegró por esta noticia y claramente la usaría para su propio beneficio, de modo que hizo que el psicólogo la contactara para que se quedaran y así ofrecerle su ayuda, para dejar en ridículo a Mochen. Su siguiente jugada fue ir a casa de su padre para ganarse su confianza al hablarle de negocios. Logró que éste le regalara 3 invitaciones para su próxima fiesta de cumpleaños, las mismas que más tarde le daría a Bailey y a Suyu, pues quería exponer durante la fiesta que ellos jamás tuvieron malas intenciones cuando plagiaron sus creaciones. Obviamente todo esto resultó ser una trampa, ya que a la fiesta había asistido la mujer que detestaba a Mochen, y en el momento que toda la familia estaba siendo objeto de atención por parte de la prensa, la mujer hizo su intromisión, arrojándole un balde de agua a Bailey, del que afortunadamente Suyu logró cubrirla. Asimismo, la mujer la acusó del terrible cometido que había hecho contra su familia, mostrando las fotos donde ella aparecía con su hermano. La noticia no se hizo esperar y rápidamente la etiquetaron como alguien que mantenía muchas relaciones al mismo tiempo. Por causa de ese escándalo, Bailey fue confrontada por su padre y por Suyu, quienes le pedían que confirmara si todo era cierto. Obviamente, ella no sabía cómo responder, provocando que su padre se enojara aún más. Bailey le insistió a Suyu que Mochen los estaba engañando y que ella no era quien decía ser. Sin embargo, Suyu estaba cansado de oír esa acusación. Más tarde se reunirían con Mochen y el psicólogo. Bailey estaba molesta y la culpó del drama que pasó durante la fiesta de cumpleaños de su padre. Cierto día Mochen apareció en la empresa de su padre junto a un hombre llamado Yang. Como ella ya lo conocía de tiempo atrás, ahora lo volvió a engatusar usando el cuerpo de Bailey, hasta que hicieron el acto amoroso. No solo eso, sino que lo convenció para que le ayudara a destruir la joyería de su padre. Al parecer, Mochen y Yang comenzarán a trabajar para la empresa del padre de Mochen, esforzándose por ganar su aprecio. El padre lo convenció al psicólogo de su hija de darle un dictamen de que su hija no estaba bien, con la intención de encerrarla en un psiquiátrico. Una noche Mochen trató de engatusar a Suyu haciéndose pasar por una pobre mujer que temía quedarse sola, aunque estalló en rabia luego de que él se fuera a buscar a Bailey, ya que lo llamó. Pero colgó de inmediato al escuchar la voz de Mochen. Él intentó devolverle la llamada, pero no obtuvo respuesta, lo que hizo que tuviera un mal presentimiento. Bailey estaba pasando por un mal rato, pues la reputación que Mochen le había dejado no le permitía ni volver a su casa, y el hombre de quien estaba enamorado estaba más interesado en su peor enemiga. Ella caminaba por la calle cuando en eso fue robada por unos hombres de su padre para llevarla al centro psiquiátrico. Suyu se desesperó al intentar encontrarla y por alguna razón decidió ir a la casa del padre para preguntarle qué le había hecho a Mochen. Como él no quiso responderle, Suyu le advirtió con revelar todos los trapos sucios que él había guardado. A pesar de que demoró en saber en dónde se habían llevado a Mochen, Suyu llegó al mismo tiempo que los hombres del padre. Él logró salvarla y haciéndose pasar por su marido, decidió llevársela a su casa. Por otro lado, Mochen estaba enojada porque Suyu no hizo lo que ella quiso, tanto que sin compasión echó a Cha de su casa. Aunque su furia no duró demasiado, pues a la mañana siguiente ella estaba encargada de que Yang obtuviera más acciones de la compañía de su padre. Suyu se reunió con el psicólogo de Bailey para confrontarlo y lo acusó de formar parte de una conspiración para encerrarla en un centro psiquiátrico. El psicólogo le reveló entonces una verdad inquietante: Bailey padecía de trastorno delirante. Esa condición era la razón detrás de los cambios drásticos en su comportamiento y personalidad. Los planes de Mochen y Yang seguían enfocados en obtener la mayor parte de las acciones para tener la autoridad para despedir al padre de Mochen. Sin embargo, había un problema. Mochen quería el puesto de presidenta de la compañía, pero Yang no confiaba en darle ese puesto. Así que Mochen tuvo que prometer que no se acercaría a la que ahora estaba en su cuerpo. Yang fue a visitar a Bailey para intentar negociar sus acciones dentro de la empresa del padre, confesando que su intención era apoderarse de la misma. Por alguna razón, Bailey no aceptó el trato en un principio. Aún así, más tarde le escribió a Mochen para negociar las acciones. Al reunirse, Mochen desconfió de que ella la estuviera grabando, así que antes de comenzar la revisó por completo. Una vez que estaba segura, prosiguió con la negociación. Bailey firmó el traspaso de acciones sin mucha complicación, solo con la condición de que le devolviera la pulsera que Suyu le había hecho.
Luego de esto, Bailey le dijo a Suyu que quería irse a un lugar solo para poder relajarse. Antes de eso, ella llamó a su psicólogo para conseguir el número de la mujer que lo señaló por haber causado el fallecimiento de su hermano. Ella se mostró apática cuando se vieron. Afortunadamente, el psicólogo logró mantenerla en el lugar. Bailey se disculpó a pesar de no saber qué era lo que Mochen había hecho y prometió que desaparecería de la ciudad. Aún le daría cualquier cosa que le pidiera para compensarle el daño que le había causado. Pasado esto, Bailey y Suyu fueron a un hotel en el campo, donde las confundieron con una pareja, aunque Bailey aclaró que no lo eran, por eso estaba pidiendo cuartos separados. Mientras se instalaban, Suyu descubrió que Bailey tenía la pulsera que le había dado a Mochen. Esto hizo que se enojara y le preguntara por qué lo tenía. Ella le confesó que lo habían intercambiado por las acciones. Suyu no podía creer lo que había escuchado, porque la idea que tenía de ella era que valoraba los sentimientos de los demás y por esa razón no pudo dormir. Al igual que Bailey, ambos salieron del balcón del hotel y al quedarse contemplando las estrellas, Bailey se quedó dormida en el hombro de Suyu. Ya por la mañana, Suyu estaba por irse del hotel campestre, aun cuando el encargado del lugar les recomendó quedarse ahí con Bailey, quien podía necesitarlo. Él no cambió de parecer y le pidió al encargado que estuviera cuidándola mientras él no estaba. Al mismo tiempo, Mochen y Yang irrumpieron en una junta directiva de la compañía Ning. El padre de Mochen quería echarlos de ahí, pero en ese momento, ellos revelaron que eran los socios mayoritarios, por lo que le ordenaron al presidente que renunciara. Como este se opuso, ellos le advirtieron que sacarían todos los trapos sucios que habían guardado durante todos estos años. Por tal motivo, el padre de Mochen no tuvo mayor opción que aceptar la condición a la que lo orillaron. La noticia se regó muy rápido y llegó a oídos de Suyu, quien no pudo evitar recordar la advertencia de Bailey de no confiar en Mochen. Intrigado por querer entender los motivos de que ella estuviera haciendo estas cosas, fue a buscarla a su casa, pero no la encontró. Y es que en ese momento Mochen fue a casa de su padre para terminar de burlarse de ellos. Él y su hija no entendían por qué los trataba así, si jamás le habían hecho nada malo. Mochen le respondió que quería destruir a Bailey por lo que le había hecho, y si no la ayudaban, los haría pagar por todo. Luego de esto, ella trató de comunicarse con su psicólogo, aunque él no recibió la llamada, pues ya empezaba a irritarse de ella. Suyu pasó todo el día buscando a Mochen y ya cansado decidió volverse a ver con Bailey para preguntarle nuevamente por qué había cambiado las acciones de la empresa por una pulsera. Fue entonces que Bailey le contó que todo lo que hizo fue para que se diera cuenta de que Mochen no era de fiarse, y que ella de verdad estaba interesada en él, hasta le pidió que se quedara junto a ella. En eso el psicólogo fue a ver a Mochen para llevarle algo de comer. En ese momento ella lo trató muy mal y rechazó todos los sentimientos que pudiera sentir hacia ella. Ya por la mañana, Suyu estaba hablando con Bailey cuando fueron sorprendidos por Mochen, quien se hizo la inocente delante de Suyu, pidiéndole la pulsera que supuestamente Bailey le había quitado para manipularlo y que se apoderara de la joyería Ning. Suyu en un momento le creyó, pero al caminar con ella notó que su personalidad ya no era la misma que él conocía y mandó a investigarla. Suyu había recopilado todos los movimientos de Mochen en los últimos días. Su abogado le dijo que tuviera cuidado con ella porque era alguien sin compasión, que había creado una asociación con Yang, con quien se había apoderado del 50% de la joyería Ning. Hablando de Mochen, ahora que ocupaba el lugar de la presidenta, trataba muy mal al personal, algo de lo que Suyu se dio cuenta, así que fingió entenderla diciendo que debía ser complicado. Mochen cayó en la trampa y le contestó que era muy novata en ese mundo. Ahora, Suyu la amonestó por todas las cosas malas que había hecho desde que despertó, reprochando que el nivel necesario para ejecutar todo su plan no lo haría alguien sin experiencia. Mochen se enojó y la desechó, respondiendo que para ella él solo fue una herramienta que no ocupaba más. No conforme con haber discutido con él, por la noche también volvió a discutir con Cha, quien amablemente le había llevado algo de comer, pero Mochen le insultó, así que Cha decidió terminar su amistad. Al psicólogo también le dio la espalda, pues por haberle ayudado perdió todo lo que tenía y rogaba no haberse involucrado con ella jamás. Yang también fue a su oficina al día siguiente para reclamarle por haber tomado una decisión sin haberle consultado, y como era de esperarse, Mochen también lo hizo menos, tratándolo como una basura por estar con más chicas cuando no se había divorciado. Yang se enojó bastante y le prometió que le quitaría la presidencia de la empresa. Y así por alguna razón, Mochen decidió hacer que todos sus aliados pasaran a ser sus enemigos ahora. Durante una mañana, Suyu estaba en un hotel campestre cuando vio a Bailey elaborar un anillo en un local de artesanías. Al ver su postura y la forma en que tallaba, finalmente lo comprendió. Por esa razón decidió hablar con ella, descubriendo que la persona que estaba en el cuerpo de Mochen era su más grande amor, Bailey.
Ella le explicó por qué no le había dicho, además de cómo creía que ocurrió el cambio de cuerpo. Para él fue un poco confuso en un principio, sin embargo ahora podían estar juntos y pelear en contra de los ataques de Mochen. Ellos tuvieron varias citas los días siguientes hasta que durante una puesta de sol ambos se dieron un beso bastante amoroso. Hubo una mañana en la que Suyu y Bailey hablaron con el encargado del hotel acerca de su relación marital, porque les llamó la atención que él cuidara a sus hijos, lo que los hizo reflexionar sobre cómo se sentían ellos con los niños. A Suyu le agradaban. Bailey por su parte no sabía cómo responder. Como ya era de noche, ella le pidió que se quedara a pasar la noche juntos para que le contara todo lo que había vivido en los últimos 10 años. Al amanecer, Suyu se despertó para hablar con su investigador para que siguiera con el plan contra Mochen. Bailey alcanzó a escucharlo y le aconsejó que lo mejor que podían hacer era evitar más conflictos, alegando que solo los conduciría a un abismo vacío. Él entonces le prometió dejar a Mochen en paz. Aún así, fue hasta su oficina para hacerle saber que ya sabía quién era realmente, además de advertirle que si seguía en su plan de hacerle daño a él o a Bailey, expondría toda la maldad que había hecho. Durante la noche, Suyu regresó con Bailey y la encontró dormida, pero una vez despertó, le enseñó un anillo que había remodelado para ella y que define mejor su relación. La tensión romántica entre los dos llegó al punto en que casi hacen el amoroso. Sin embargo, Bailey recordó cómo Junkai le fue infiel con Mochen y no pudo seguir, por lo que con el dolor de su alma tuvo que pedirle que la dejara dormir sola esa noche. A pesar de las advertencias de Suyu, Mochen decidió ir a buscar a la única persona que podría ayudarla en ese momento, Junkai. Este vivía en un barrio bastante humilde, arrinconado como si fuera un perrito asustado, porque le debía mucho dinero a gente bastante peligrosa. Definitivamente no era la sombra de quien fue. Con todo eso, Mochen decidió llevarlo de regreso a su casa, prometiendo que le pagaría toda su deuda con la condición de que él hiciera cualquier cosa que ella le ordenara. Junkai estaba tan desesperado que le rogó que no le entregara a quienes le estaban persiguiendo, accediendo a que obedecería. Ella lo arregló y lo llevó hasta oficina en la joyería de los Ning. Ahí le lavó el coco para hacerlo creer que toda la culpa de sus desgracias era por Bailey, y le ordenó que le hiciera pasar lo peor. Por esa razón, él se le apareció una noche en el Hotel Campestre. Mochen llamó a Suyu para que quedaran a encontrarse en un café. Ella le contó que Junkai había ido hasta el Hotel Campestre para intentar recuperar su relación con Bailey, algo que obviamente él no le creyó, pues sabía qué tipo de persona era la mujer que amaba. Dada su tenacidad, ella le insistió en ir a comprobarlo si tanto dudaba. Mientras tanto, Junkai fue a encontrarse con Bailey nuevamente e intentó chantajearla con los actos que él y Mochen habían cometido para que accediera a tener cosas amorosas con él. Bailey logró sacárselo de encima al decirle que lo pensaría. Él se lo permitió y se fue de la casa, aunque regresó por la noche para intentar hacer otro acto de infidelidad. Sin embargo, nunca sospechó que Bailey provocó que Junkai empezara a enloquecer. Ella le hizo recordar momentos especiales que pasó junto a él cuando estaba en su auténtico cuerpo, lo que provocó que Junkai comenzara a enloquecer al ver a Bailey con su verdadero cuerpo. Tanto fue su miedo que escapó de la habitación. Justo ahora Mochen y Suyu entraron por la puerta, haciendo que Junkai enloqueciera más. Mochen le advirtió que sacaría todas las cosas a la luz. Fue entonces que Bailey le reveló que eso ya no sería un problema, porque Yang la había llamado días atrás y ya había solucionado ese inconveniente. Ella le contó que cuando hicieron el intercambio de las acciones, también cambiaron la responsabilidad de las deudas. En ese momento, Mochen se desesperó y al ver la condición en la que estaba Junkai, trató de forzarlo a que viera a Bailey como si realmente fuera ella. No obstante, Bailey le siguió recordando su pasado y esta vez Junkai vio a ambas chicas con sus verdaderos rostros. Asustada, Mochen decidió huir del lugar, aunque Junkai la persiguió hasta acorralarla en un borde del hotel que conectaba con el lago, y cuando estaba por acabar con ella, Suyu y el encargado del hotel lo detuvieron. Mochen se burló de Bailey por querer que viviera tranquilamente y en un acto de locura intentó irse al otro mundo arrojándose al lago. Bailey cayó en la trampa y Mochen la arrastró consigo. Afortunadamente, Suyu y el encargado del hotel las rescataron. Como todo parecía estar en paz, Bailey y Suyu regresaron a su verdadera casa, donde finalmente pudieron tener un momento bastante locochón, mientras que Junkai y Mochen fueron a prisión por todo lo que hicieron, aunque Mochen quedó en estado vegetal. Solo medio año después anunciaron que se iban a casar, viviendo felices para siempre.